un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hablamos en una nueva temporada de Salud por la Historia de todo aquello que a veces sale mal. De vez en cuando las cosas no salen como queremos, o no importa cuánto esfuerzo despleguemos, a veces no salen mal porque no nos concentramos lo suficiente también. Hay muchísimas formas de equivocarse y en todas ellas es experto Andrés Kalavsky, experto comentarista, no que le salgan las cosas mal. ¿Cómo estás, Andrés? No, si estoy tratando de perfeccionar mi capacidad de equivocarme en todas las dimensiones posibles, porque es la única manera de conocer algo. Ok, ahora uno también puede ir a espacios donde es como inevitable el error, o muy próximo, o muy posible. Cada vez que uno se prueba en un área que no conoce, por ejemplo. Sí, pero a veces uno le achunta, incluso cuando no sabe nada. Se ha visto gente así. Sí. Se ha visto gente que se aventura en cosas de las que no tiene idea, igual le resulta. ¿Ya has visto que hay gente que está como con bravado a las cosas que no entiende? Yo de esto no sé, pero... No. A veces uno llega lleno de timidez y excitación, ¿sí? Duda, y igual le achunta, ¿sí? No todo depende de la voluntad. Muy bien. Hoy día tengo una historia que casi dependió de la voluntad, que me la recordaron a partir de una controversia en una red social que antes se llamaba Twitter, de cuando un presidente chileno, José Joaquín Pérez, preguntó, ¿y si se chinga? ¡Wow! ¿Ocupó esa expresión, chinga? Sí. Mira, expresión castiza. Porque esto es 1866, es de las últimas veces en que Sudamérica reacciona unida, en este caso el intento de invasión de España a las Islas Guaneras, que eran de Perú. Y te acuerdas, en 1866 va a haber el bombardeo español a Valparaíso, un momento traumático de la historia de Chile. Y entonces, lamentablemente, la guerra está llena de innovaciones técnicas y de deseo de innovación técnica. Entonces, en Chile había un ingeniero alemán que se llamaba Karl Flach, que tenía Flash, así no como Flash, sino Flash, con CH. O sea, y Karl Flach tenía bastante prestigio porque era experto en cañones y le ofreció al presidente, José Joaquín Pérez, construir un submarino. Y los submarinos estaban bien de moda. Por esa misma época, en la Guerra Civil Norteamericana se estaban empezando a usar submarinos. Alemania tenía un submarino. Los españoles estaban empezando a construir submarinos. Todo, por supuesto, muy, muy precario, pero era la patá en ese momento. Ya, era lo que se venía. Eran los drones de su momento. O sea, lamentablemente eran los drones, la inteligencia artificial, todas esas cosas que salen un montón de veces mal. Pero era el área en la que se estaba haciendo innovación, investigación, desarrollo. Uh-huh. Y entonces Karl Flach empieza a construir su submarino con permiso del gobierno, y en abril de 1866 en Valparaíso lo prueban y resulta bien. Como era un submarino bien ingenioso, a propulsión humana, o sea que había gente como pedaleando adentro, que habían como 11 personas, tenía un sistema bacán para filtrar el aire, tenía una autonomía como de 8 horas y medía como 12 metros este submarino, con forma como de tubito, y lo prueban en Valparaíso, se sumerge y sale. Estupendo. Y entonces dicen, vamos a hacer más pruebas, y hacen varias pruebas más y todas resultan bien. Y tú me dirás, pero ¿por qué entonces me traes esta historia? Como porque no me imagino, porque que las pruebas salgan bien
no necesariamente augura el éxito sonado de ninguna empresa. Y porque ya cuando me hablaste de un submarino a pedales, bueno, no conozco en detalle el devenir de los submarinos, pero en general las cosas que andan a pedales, en mi experiencia, no llegan muy lejos. De hecho, uno ocupa esa expresión, ¿no? Es como, no sé, hay tantas expresiones, pero a pedales como que no me da la impresión de que se vaya a llegar muy lejos y fue lamentable y dramáticamente el caso del submarino Flash. Claro, porque quiso hacer otra prueba más, pero esta prueba no se la avisó a la Armada, o eso dice la Armada, Ya, pero sí invitó al presidente, a José Joaquín Pérez, le dijo, don José Joaquín, porque la gente le decía con su nombre así como, como con los en dos vez de nombres. decirle, en vez de decirle José, le decían José Joaquín. Esa es la diferencia. En Chile, una de las cosas que hace la clase es que te digan con todos los nombres. Ya. Y entonces, oiga, don José Joaquín Pérez Mascayano, su excelencia, lo invito a dar un paseo en el submarino. Y José Joaquín Pérez, que era una persona muy prudente, le dijo, ¿y si se chinga? Y si se Entonces, chinga, y ocupó esa expresión, tenemos registros de que ¿sí? efectivamente dijo aquello, chinga, lo cual habla de Tenemos un uso registros muy indirectos, temprano pero y muy sí, sí, local sí. y muy nacional de la expresión chingar. Muy nacional la versión de chingarse, que no tiene la connotación sexual que tienen otros países de Latinoamérica. Chingarse como se echó a perder. Y si se Exacto. chinga, entonces le dijo en otra ocasión mejor. Y fue a probarlo de nuevo el 3 de mayo de 1866, sin el presidente, pero con su hijo de 16 años de edad y otras 9 personas. Y esta Ok. vez el submarino no salió a flote. Es muy dramática la historia. Es muy dramática porque además, como tenían una autonomía tan larga, ¿te acuerdas que te dije que podía estar como 8 horas debajo del agua sin problema? Cuando no salió al tiro nadie se preocupó. Wow. Y cuando se preocuparon ya era demasiado tarde. Y en la época hacer un submarino era muchísimo más arriesgado que ahora porque una maniobra de rescate, incluso a pocos metros de profundidad, era muy, muy, muy difícil. Entonces, eventualmente, días después encontraron el submarino naufragado, encallado al fondo del mar, a unos 50 metros de profundidad. Intentaron días después arrastrarlo con un barco inglés que estaba en Valparaíso, intentaron sacarlo, no pudieron, y ahí sigue. Oye, todo esto, toda esta historia me parece que no está suficientemente contada porque es extremadamente dramático. Los submarinos, lamentablemente, son protagonistas de historias muy trágicas, ¿no es cierto? Las contamos en el cine, las contamos en los noticieros. Estoy pensando como en el submarino más reciente, ¿recuerdas? Donde se prueba en una, digamos, empresa absolutamente arriesgada ir a buscar los restos del Titanic o ir a mirar los restos del Titanic y Sí, allí ir a mirar como los lesos, ir a mirar los retos del Titanic con un control que era como de PlayStation para manejar submarinos. era, y sobre todo sin las pruebas, los lesos, digamos, por los que organizan el viaje, sin realizar las pruebas necesarias. Yo entiendo que los prototipos no estaban bien hechos, o sea, eso estaba como condenado al fracaso, pero continúa el mundo del submarino generando yo me imagino que hay muchos muy seguros, pero son protagonistas de momentos muy, muy dramáticos, ¿no? ¿Recuerdas el hundimiento de un submarino donde se esperaba y se esperaba poder reflotarlo durante varios días y las familias Sí, con la esperanza de que efectivamente se pudiera hacer algún tipo de rescate? Me parece que eso ocurre en Argentina. O sea, hay muchas historias muy trágicas de los submarinos que, bueno, reitero, habrá muchos submarinos que funcione bien. Pero esta del submarino chileno se cuenta poco. No sé si porque está atrás en el tiempo o si porque es un momento trágico, ciertamente, pero un poco absurdo, ¿no? La idea de que efectivamente esto eh, podía funcionar como no funcionó, digamos. sí, yo creo que deberíamos contar más esta historia, porque primero los submarinos, igual que los aviones, capturan la imaginación, porque son estupendos para las ficciones, Mm. porque son estos lugares encerrados en los que hay drama humano, ¿sí? Son como el teatro antiguo, ¿sí? Este lugar del que no se puede entrar ni salir, y entonces, además del problema de la dificultad como técnica, está la dificultad humana de la convivencia. Pero esta historia deberíamos contarla más, porque es una historia de mucha innovación y de casi éxito. Y es muy importante el casi éxito porque nos lleva a un momento en que
Chile estaba a la par con el desarrollo tecnológico mundial, porque en todas partes se estaban probando submarinos y en todas partes estaban fallando y algunos pocos resultaban. Entonces, claro, es una historia de fracaso, una historia triste porque un montón de personas perdieron la vida, pero también es una historia en la cual Chile estaba queriendo estar y logrando estar en la punta del desarrollo tecnológico, y eso yo creo que es bien valorable. Es bien notable porque es de los primeros en Sudamérica, yo entiendo, Sí, y todo esto estaba muy, muy inicial, o sea, se estaban realizando las primeras pruebas, digamos, en el mundo, o sea, la experimentación en los submarinos existía. Ahora, Andrés Kalavsky, pucha, hay que ser valiente para subirse a un submarino, ¿no? sí, o sea, para subirse y después hundirse, claro. No, O sea, un valor nadie que es yo valiente jamás voy para a tener, hundirse, yo creo. se hunde por accidente, pero el coraje de ir a entrar, como tú dices, en un espacio cerrado, clausurado, donde todo lo que está fuera de ese pequeño contenedor que te lleva a ti y a tus compañeros está totalmente fuera de tu control. Eso a mí me parece que es absolutamente corajudo, de la misma forma que la exploración espacial es corajuda, ¿no es cierto? O sea, todo lo que Sí, esté po, fuera súper corajudo. de esta nave en la que yo voy está totalmente fuera de mi alcance y de mi control. Eso a mí me da mucho susto. Gente muy valiente, y cuando digo para hundirse, porque esa es parte de la cosa, que primero hay que hundirse a propósito, Ah, buen ¿sí? punto. Ah, no de quedar allí, ya, perfecto, sino que No, de hay que ir sumergirse, tú dices, ya, decidido claro. a hundirse más allá de donde podríamos salir nosotros solos. Que es lo Exactamente. mismo que tú decías de la exploración espacial, que es como que uno no se puede volver a pata. Exactamente. O sea, claro que aquí, si algo falla, yo no tengo nada que hacer. Pero probablemente esa sea una situación mucho más común de lo que pensamos. Pero el submarino o las naves espaciales la instalan como con total radicalidad. Ahora, solo una mención para los submarinos que funcionan. En el caso del Flash no fue el caso, pero Sí, pues, ¿sabes? Claro, o sea, no solo el submarino del Capitán Nemo, que es de la ficción, pero de los submarinos que hoy día están como recorriendo el fondo marino, y ya has visto cómo nos encanta el fondo marino, porque no lo hemos visto nunca. claro, acuérdate de esa expedición que mandó el CONICET argentino hace poquito, Y que ha que sido, encontraron la que bautizaron como Estrella Culona. es que esa estrella no puede ser la estrella que se parece a Patricio. Sí, Es impresionante, es impresionante. A mí me parece que esa es la mayor publicidad que se puede dar a los fondos destinados a investigación científica, porque esa expedición todo el mundo la seguía con enorme atención, y lo otro es cuánto no conocemos del planeta que habitamos. sí, pues acuérdate de esa expedición chilena a la fosa submarina en el norte, en Chile, que bajaron, y de repente vieron algo, y era una bolsa plástica. Oh, pero encontraron Sí, otras esa cosas historia también, ¿o no es no? tan feliz, pero es buena igual. No, pero igual, bajar a la fosa de Atacama, o sea, extraordinario. Es La, increíble. Es increíble que existan como cordilleras al revés, así las imagino yo, ¿no? Porque en vez de elevarse hacia el cielo, se hunden en la superficie terrestre bajo el océano. A mí me parece que eso es extraordinario. Sí, y es hermoso y desconocido, como diría Mario Hugo. Tal cual. Un mundo hermoso y desconocido. Ese es el mundo al que se aventuran los submarinos, pero las cosas no siempre salen bien, como no salieron bien en la prueba que tuvo lugar en 1866 frente a las costas de Valparaíso, donde se hundió el submarino construido por Flash. Pero bueno, en la larga historia de submarinos, y Chile en ese momento, como tú dices, pionero en innovación bajo el océano. Andrés Kalavsky. ¿Y si se chinga? Y si se chinga, como dijo un presidente chileno alguna vez. Muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima.